Aquí comienza Mundo en Clave. Una mirada diferente sobre el escenario internacional, con Hugo Gulman y Larry Levy. Todos los sábados a las 20 en Radio Con Vos. Hola, ¿cómo están? Acá estamos en otro encuentro de Mundo en Clave, como todos los sábados, en Radio Con Vos a las 20. Y en este encuentro en el que nos esforzamos y esperemos llegar bien a los resultados, intentar una mirada diferente acerca del escenario internacional. Y lo hacemos siempre con mi amigo y compañero Larry Levy. ¿Cómo le va, señor Hugo Gulman? Un placer estar aquí con usted. Y ustedes no ven, pero hay un invitado dentro del piso que enseguida lo vamos a presentar, ¿sí? Claro, y siempre les contábamos que siempre en este programa, para los que se suman, estamos transmitiendo a través de YouTube. Tenemos nuestras redes, Larry Levy, @LarryLevy, @Hugo Gulman. Nos pueden encontrar por allí. Y seguirnos, el dedito, el like, todo eso. Qué difícil de pedir estas cosas, ¿no? Para nuestra generación, sí. Pero no importa, hay que hacerlo. Es importante, los algoritmos nos vigilan. Así que aquí estamos emprendiendo este recorrido en el que intentamos mostrar, además de esta mirada diferente, hablar de países, profundizar en países, en la cultura, en la política, en la economía, en las costumbres. Y a veces nos dedicamos a otros temas, a temas más transversales, que puede ser una región, que puede ser soberanía alimentaria, los organismos internacionales. Lo hicimos con los BRICS, cosas, por ejemplo. ¿no? Lo hicimos con los BRICS en el primer programa. Pero si les parece ahora, antes de meternos en el país del que vamos a hablar, podemos contarles algunas breves noticias de otras cosas que pasan en el mundo. Dilema europeo. La Unión Europea reavivó el debate de si ver a China como socio o como rival. El pragmatismo económico choca con la histórica desconfianza estructural en tecnología y comercio. Un hito aeronáutico. China probó con éxito un motor de hidrógeno. La tecnología promete revolucionar la aviación, reducir la dependencia energética y alterar el mapa geopolítico global. Desaceleran los BRICS. Lula da Silva confirmó que el bloque no discutirá una moneda única en la próxima reunión cumbre en la India y seguirán con el foco puesto en el comercio bilateral con monedas locales. Un sacudón en Asia. Fuertes pérdidas tecnológicas en las bolsas de Japón y de Hong Kong. La caída respondería a la necesidad de financiar reservas energéticas en todo el sudeste asiático. Giro en el Cáucaso. De esto hablamos la semana pasada cuando hablamos de Armenia. Los países de Asia Central cambian sus alianzas con las potencias tradicionales, buscan diversificar sus pactos de seguridad y comercio con el acento puesto en acuerdos regionales. Por 14º año consecutivo, China es el principal socio del continente africano con inversiones que superan los 400.000 millones de dólares. El foco vira ahora hacia la tecnología y la industria local. Y cerramos con el ASEAN, los países del sudeste asiático. El bloque lanzó su hoja de ruta para convertirse en la cuarta economía mundial. Presten atención a esto porque es importante. Apuestan a la integración financiera y una sólida infraestructura digital integral. Y hoy nos vamos a un país que, entre otras, muchísimas otras, tiene esta música. Yeah, Valerio mi piace abbronzato quando sto sempre in vacanza. Sto tenendo una ciucciata, mi manna risa arrogante. Sarà per società mentre l'aereo rapo flap. Dimmi la pira altezza. El pibe de oro se llama este tema. El
pibe de oro es el que está detrás de los vidrios porque También. está haciendo de tester, ¿no? De degustador sommelier de la música que traemos aquí semanalmente. Oggi che spero in un aeroporto, come sono scemo pure in sordo. So che tutti uguali si vogliono il roccio. Forse perché poi nato stesso dottore, ma so di mutana per Uno de los países donde ha crecido mucho el rap y el trap. Estamos La queja urbana, ¿no? En toda Europa, sí. pero bueno, Italia también tiene buenos músicos para hacer Estamos esto, en ¿no? Italia. Estamos en Italia, que es el país que, entre otras cosas, más sitios declarados Patrimonio de la Humanidad ¿Cuántos tiene? tiene 59, más que China. Bueno, eso muestra algo de lo que voy a hablar ahora para presentar el programa, ¿sí? Escucha esta música. Eso me llama mano. Y yo si se estoy viendo si me ando una bola, pero Tenemos el ok, Charlie. Ahí estamos bien. Entonces ahora sí, podemos darle paso a Larry Levy con su editorial para que nos introduzca ahí en la península. Bueno, vamos. Latinos, sabinos y etruscos. Ese fue el conglomerado inicial de un imperio cuyos efectos civilizatorios hoy llamamos Occidente. Primero adoptaron la cosmogonía griega, después se apropiaron de una épica cristiana que expandieron en todos sus dominios, nos dejaron la ingeniería, las lenguas romances y tesoros artísticos incalculables. Pero su herencia más rígida, y la más presente, es ese plexo jurídico, punitivo, tan poco flexible al debate. Tras la caída, la mezcla con lo sajón y lo germano parió una Europa contradictoria y en tensión permanente. Son esas mismas pujas las que hoy fracturan la unión de posguerra. Un proyecto que por momentos suena artificial y forzado. Hablamos de Italia, un país que conjuga contradicciones de norte a sur, pero que sigue generando identidad. Territorio antiguo que refundó la literatura, el diseño y nos regaló un cine inmemorable. ¿Sí? Sin embargo, hablar de Europa hoy es señalar la decadencia. El eje se mueve hacia otras latitudes. El funeral, por supuesto, no será mañana, está claro, pero la transición civilizatoria ya asoma y nos lleva lejos. La pregunta es cómo envejecer sin perder la fisonomía, cómo transformarse sin traicionar la identidad. Vamos a Italia. Guido Gazzoli es corresponsal, seguramente lo habrán visto infinidad de veces en la televisión, en diferentes canales, como corresponsal italiano y con un español perfecto, porque si bien nació en Milán, creo que debe conocer Argentina y Buenos Aires más que muchos porteños, ¿no? Gracias por acompañarnos, Guido. Él es corresponsal italiano y actualmente vive un poco en Roma y otro poco en Buenos Aires. Es un valiente. Sí, Vivir en Buenos Aires hay que ser valiente. Hay que ser valiente, pero es una de las ciudades que más me encantó conociéndola en mi vida. Y bueno, yo ahora me considero prácticamente un argentano. Entonces puedo tener la ventaja de tratar de juntar dos países que son dos hermanos, que pero en la actualidad lamentablemente no se conocen mucho. Y eso es el defecto que tenemos. ¿Cómo está hoy? Describinos cómo está hoy Italia, económicamente, socialmente. ¿Cómo lo estás viendo? Italia, puedo usar una palabra que es... Usá las que quieras. No, es la palabra más exacta, digamos, Sí. un desastre. Desastre. ¿Por qué? Es un desastre porque en los últimos 15 años, primero a través del gobierno de una supuesta izquierda que ya prácticamente no existe más, yo la llamo radical chic, pensamiento único, ¿ok? Y luego a través, desde hace 3 años, de gobierno de derecha, a incluir también el gobierno de Berlusconi, ha tenido una decadencia impresionante
sobre todo perdiendo no solamente su soberanía, pero empobreciéndose al punto tal que es el lugar donde, por ejemplo, teníamos una de las mejores saludes públicas del mundo, al punto tal que un director de cine de Estados Unidos que ganó un Oscar con la película Columbine hizo un documental sobre nuestra sanidad pública. Bueno, la hicieron prácticamente hoy, que día es de la semana. Hoy es sábado. Bueno, tenemos que retroceder a miércoles para ver cómo transformaron la salud pública. Luego, Italia es el país donde los últimos 20 años los sueldos subieron solamente del 2%. El anteúltimo país de esa clasificación es España, donde los sueldos subieron del 18%. ¿Esto qué quiere decir? Que en el 2001 una familia italiana ganando 1.500 euros vivía tranquilamente, padre, madre y 2 chicos. La pasaban bomba, fenómeno, 10 puntos. Sí. Y luego, de golpe y porrazo, por la introducción de una destrucción del mundo laboral, de los derechos laborales y además de los sueldos, con la complicidad de los gremios, es una cosa absolutamente impresionante, pero le puedo decir de primera persona, pero porque yo me ocupé de gremio por 20 años y estuve adentro de varios gremios. Esto es el segundo punto negativo de todo esto. Y además con una economía que no va por adelante. Este año el Producto Interno Bruto en Italia subió del 0,5%, que es prácticamente una recesión pura y clara. Y en la práctica el 23% es la pobreza tiene un porcentaje del 23%, de lo cual entre el 23%, más o menos un 6% de pobreza total, es decir, gente que no tiene laburo. Indigencia, la indigencia total, disculpame, no se me bajaba la ficha. Ahora, ¿la llegada de la derecha generó mayor retroceso o está igual que...? Bueno, hay que explicar el fenómeno, porque este fenómeno parece increíble, pero fue empujado por la izquierda radical chic, pensamiento único. Cuando la derecha llegó, la Meloni había prometido el oro y el moro. Tenemos que hacer esto, tenemos que hacer el otro, acá y allá, Italia tiene que volver a ser los italianos. Y ne bien puso la cabeza sobre de la silla del primer ministro, hizo exactamente todo lo contrario. Tenemos que salir de la Unión Europea porque la Unión Europea, y en esto tiene razón, es una unión financiera que está muy lejos de lo que pensaban los viejos políticos, que eran estadistas, al contrario de los de ahora, que de estadismo no tiene nada en el bocho. Y bueno, y ella está prácticamente continuando el derrumbe de una nación. Y esto es algo que en Italia las elecciones siempre es, y las elecciones y también los referéndums, como el mes pasado, son ganados por la abstención completa del voto, porque el Tano no sabe más de quién tengo que confiar. Cuando a esta mina me había prometido de volver a una condición de vida decente, y estoy siempre en el día miércoles que estábamos citando algo, antes. O sea, es una situación verdaderamente dura y es, en mi análisis, que después ha sido, digamos así, también me han dicho que tenía razón, la peor crisis del país luego del posguerra. Lo que pasa es que en el posguerra teníamos bochos, estadistas y gente que había sufrido la hambre. Y entonces ahí, a partir de 1946, después de Cristo, chicos, a llegar al 1960 llegamos a ser la octava potencia mundial, un país que estaba al vivir verdaderamente desde la nada, de la nada, de la nada. Y yo soy testigo, yo nací en el 1955, siempre después de Cristo, querido, acordate, y en una familia que no obstante trabajaba mi no viejo, era una familia pobre. Si no era por una tía mía que prestaba servicio en una familia de protestantes valdeses que le imponían una compra por semana dedicada a nosotros, esta era la pobreza. Pero luego, en el 1960, mi viejo se compró una chambretta. En el 1961 podemos adquirir una casa popular.
en un barrio de Milano. O sea, que ahí empezó un despegue verdaderamente impresionante, hasta que este despegue en el 1991 empezó a ser no un aterrizaje, una pérdida completa de potencia en los motores, porque dígame, un nombre de una hacienda italiana, de una firma italiana. La firma italiana ya de italiano no tiene un charango para estar en el musical. Guido, bueno, Guido tiene una particularidad, es muy simpático para presentar los datos y como está casado con una argentina, tiene todo ese vocabulario, ¿no? El slang. Lo tenía también antes. ¿Lo tenías antes? Bueno, está muy bueno. Acá me claro, encanta. se refiere a Miloni como la mina, está bien, es simpático. No, yo te quería reafirmar, quiero para ponernos en contexto, porque en realidad vos hablás de pobreza y me parece que es incomparable cuando hablamos de pobreza hablar con la Argentina, compararlo con la Argentina. El Producto Bruto italiano son 6 veces más que el argentino, con apenas una poca cantidad, 10 millones, 12 millones más de habitantes, en un territorio que es más o menos la provincia de Buenos Aires. Es decir, digo, como para entrar en comparación. Y cuando Guido dice, bueno, hay más pobreza, no partimos de la pobreza que hay en la Argentina, no hay la villa miseria, sí hay pobreza, claro que hay pobreza, el estándar de vida ha bajado. Pero digo, como para establecer un parámetro que nos permita ubicarnos en tiempo y espacio. Porque cuando vos hablás de la caída de Europa, y de Italia particularmente, estamos partiendo de niveles muy superiores de economía que fue más estable desde los años 60 hasta ahora, y no es lo mismo que pasó en la Argentina. Por eso quiero déjame que te complete algo, Larry, porque a partir de lo que vos comentabas y de lo que antes decía Guido Gasoli, me gustaría saber, comparado con el resto de los países, sobre todo con los países del nivel de Italia. En esos países, ¿descendió también el nivel de vida de la misma manera que en Italia? ¿Es algo que uno lo podría atribuirlo a que pasó en más lugares? ¿O Italia está peor comparado con otros países respecto de años atrás? Sí, Italia está peor comparado con otros países. Por ejemplo, el país que ahora en Europa anda bárbaro, fenómeno, 10 puntos regio, se me acabaron los sinónimos, es Polonia. Polonia tiene una economía recontra súper fuerte. ¿Y España? España empezó un despegue que pero luego no despegó más. Sí, no, hay una meseta. Una economía más o menos. Francia está en una crisis impresionante. Sí. Alemania, desde cuando tomaron la decisión, basta con el petróleo ruso, porque con el gas ruso, por ejemplo, bueno, hicieron un harakiri a su misma economía, que ahora está en la peor, ellos están también en la peor crisis que han vivido, pero en estos últimos años. Nosotros estamos a un punto prácticamente de no retorno porque no tenemos el material como para poder despegar de nuevo. O sea, se necesitaría una clase política completamente diferente, con planes finalmente hechos con el bocho y no con otra parte del cuerpo. Yo, para después afirmar por qué no se cae del todo Italia como nosotros pensamos que se puede caer y como lo mira él trágicamente, voy a dar algunos datos porque la economía italiana tiene ciertas particularidades que no tiene el resto de Europa. Pero quiero marcar 2 o 3 cositas que dijiste. La caída de la salud pública. La inversión en salud pública no es baja. Quiere decir que de algún modo, por algún lado, se escapa el dinero. Bueno, comparado con otros países de Europa, tiene casi el 8%, mientras que aquí en la Argentina hemos bajado al 6% la inversión en salud. Después veremos lo que pasa con la educación. Pero otra de las cosas que hay que destacar es la deuda externa. La deuda externa es muy fuerte, es muy alta. ¿Sí? Vos hablabas que pertenece a los países más encumbrados, vos también lo dijiste, está en el G7, está dentro de los países del G7, indudable, Italia es una potencia, pero tiene una deuda externa del 125%, mucho más alta que la nuestra. Ahora, dentro de los cánones de la Unión Europea es fácilmente manejable, es una deuda externa manejable. Digo como para ir estableciendo algunos parámetros que se pueden interpretar de manera negativa o positiva. Una deuda externa para nosotros del 125% sería catastrófico, no lo es por ahora. A lo mejor vamos a llegar, ¿no? Tanto apoyo... Decide. Hay un punto en el cual que quiero destacar. Yo hace años que estoy hablando en todos los medios argentinos de esta crisis
o del asunto que, lo que se dice acá en el primer mundo, allá vamos, se ha transformado en una nube de algo, como decía Enrique Pinti. Y por eso lo que digo es que hay una verdad en el medio, que es ver la gente que sufre. O sea, más allá de los datos que a veces son, como acá pasaba con el INDEC en algunas épocas, en Italia pasa exactamente lo mismo. Hay que ver cómo es la realidad de la vida de un país. Y yo cada día allá me encuentro con cosas que nunca me podía imaginar, porque además una de las, digamos así, de las causas del resultado de esta maniobra, digamos así, de empobrecimiento impresionante, es que se ha perdido el contacto con la gente. La gente hace 15 años atrás era recontra súper amigable, te encontrabas, los cafés estaban llenos de repleto de gente, restaurantes, todo. Ahora, querido, vas en el centro de la ciudad y lo que ves son turistas. La familia italiana, que antes iba al restaurante 3-4 veces por mes, ahora tuvo que eliminar esto y prepararse todo en casa. Ahora, si lo puede preparar. Claro, tanto apoyo de Europa a la OTAN y a Estados Unidos, fundamentalmente en la guerra de Rusia contra la OTAN, contra Ucrania, ¿no? ¿Crees que fue contraproducente para la economía italiana? Totalmente. ¿Fue eso? Totalmente contraproducente. ¿Hubo un error geopolítico? El error geopolítico es muy simple y sencillo, porque la Unión Europea no es una confederación de Estados modelo Estados Unidos, donde cada uno tiene su soberanía, se ponen todos juntos y hacen la cosa en común, y los representantes son elegidos por votación popular y nacional, para usar un término que acá es muy... No, la Unión Europea es una unión básicamente financiera, donde los cargos no son elegidos por los pueblos, son elegidos por la interna de los partidos que gobiernan. Entonces, la señora von der Leyen, que es el político más, para usar un término bueno, ignorante, que ha aparecido en la Europa de los últimos 70 años, no agarró un solo voto por el pueblo. Fue elegida por la mayoría de su parlamento, que le impone muchas veces cosas y hay cosas que se le inventa. Como ahora, por ejemplo, no tenemos más que producir coches y tenemos que producir tanques de guerra. Y uno dice, pero esta... O sea, tiene una nube de pedo verdaderamente. ¿Por qué tenemos que ir hacia una guerra, hacia una guerra, hacia una guerra? Querido, la guerra es la última. Primero tenés que discutir, usar algo que se llama diplomacia. Pero la diplomacia ahora depende da los políticos que la hacen, que no usan más el bocho. Por ejemplo, el diplomático más desarrollado que posee Europa es el secretario de Estado Parolin del Vaticano, que había operado y estaba, le digo, y esto es una noticia, digamos así, que le puedo dar sin problema, estaba a punto de solucionar el conflicto con Ucrania. Cuando explotó, a través de un encuentro de Putin con Zelensky en el Vaticano. Después hubo una maniobra del Papa que le rompió prácticamente el vaso de vidrio y no se pudo hacer más. Y ahora, a través de León XIV, están empujando una diplomacia. L'Europa, o sea, el error que hizo Bergoglio, para decirlo muy claro, fue ventaja, abrir la ventana al mundo. Me parece bárbaro, fenómeno, Pero no se dio cuenta que las raíces, el piso que incluye las raíces europeas de la Iglesia, se estaba viniendo abajo. Y al día de hoy, en esta situación global tan difícil, la diplomacia vaticana ha reemplazado a la europea, porque la europea es una asamblea de consorcio mal parida, chicos. Bueno, estamos en un país donde también
tienen un montón de cosas para distender, ¿no? Yo Podríamos- lo voy a contradecir porque me gusta, ya estuve charlando. A mí los italianos siempre me parecieron argentinos, pero contentos. Él dice que están muy amargados en los últimos tiempos, pero Si siguen están, siendo si están gente- amargados, por ejemplo, ahí en Abruzzo, por ejemplo, hay una fontana que no es la de Trevi para poner guita, sino que es una fontana de vino, donde pueden ir a buscar vino, copas de vino. Yo tengo quien mandar. De forma gratuita. Yo tengo quien mandar. Tenés a quien mandar. Sí, Yo ahora es tengo- senadora. Ahora es senadora. Tengo un montón de- bueno. tengo un montón de amigos que pueden ir Se también. llama Fontana del Pelo. Fontana de Pelo. Y después también hay otro lugar que es maravilloso, un banco esto, ¿no? Un banco que no es el único, pero algunos, por ejemplo, el Crédito Emiliano se llama, aceptan piezas de parmigiano reggiano Las como hormas garantía, de queso. las hormas grandes de queso, como garantía de créditos a los agricultores, ¿no? Y el banco los guarda en unas cámaras especiales adaptadas para esa función, ¿no? Y bueno, en caso de no pagar, tienen por dónde canalizar la venta de esas hormas, ¿no? Sí, Que sí. cuanto más estacionado, mejor. Que cuanto más estacionado, es mejor, Bueno, más caro. estacionado 36 meses, lo mejor de honor. Claro. Pero hay un pequeño particular. A ver. El consorcio que produce el parmigiano reggiano es en mano francesa. Y ahí, querido, Esa es la Unión Europea. Esa es la Unión Europea. Tienen un montón de cosas muy curiosas. Después, dentro de un ratito, después de la pausa, vamos a contar inclusive de algunas comidas que no son las que conocemos. No vamos a hablar de la pizza, no vamos a hablar del Coliseo, no vamos De la a hablar pasta de tampoco. los fideos. ¿De Ahí qué? está. De la pasta tampoco. No, tampoco. Vamos a hablar de otras comidas que no son. Bueno, eso populares está acá. relacionado con lo que yo conté al principio en el editorial, Sí. que Italia es un conglomerado de pueblos. Tenemos que sacarnos de la cabeza eso que los límites geográficos determinan una nación. No. Dentro de los límites geográficos hay varias naciones que conforman la nacionalidad italiana a lo mejor. Bueno, y son todos estos pueblos que producen hechos civilizatorios diferentes o costumbres diferentes. Y eso es lo interesante que tiene toda Europa, ¿eh? Mira, qué interesante. Sí. ¿Sabes qué? Podría decirte ahora alguna comida. Dale, tenemos un minuto para llegar a la un minutito. pausa. Hay A un ver. minutito y te puedo contar, por ejemplo, alguna que es de Florencia, de la zona de Toscana y de Florencia, que es una parte de la vaca, concretamente es el cuarto estómago, que se llama el cuajar, que se cocina en un caldo con tomate, con cebolla, con apio, y se sirve en sándwich. Como se cocina durante muchísimo tiempo, se deshace y se sirve después deshilachada en un sándwich donde el pan se moja también en el mismo caldo de cocción y se acompaña con una salsa verde de perejil, alcaparras y anchoas. Suena muy bien. ¿Se puede Suena comer muy eso bien. a la vera del Arno? Digo, irnos al Arno y ponernos a hacer un picnic. Digo, Sí, no sí, sé. sí, se puede. ¿Cómo no vas a poder? Vamos a hacer Podés el lo que picnic quieras ahora en Italia. en el descanso. Carlitos nos va a llevar a la pausa aquí en Radio Con Vos. Estamos con Guido Gasoli, periodista milanés, que no es milanesa, es milanés, y que nos está visitando aquí en el estudio de Radio Con Vos. Vamos a la pausa y enseguida volvemos. sin papas. Sin papas. Dale. Enseguida volvemos con más Mundo en Clave en Radio Con Vos. Donde estés, en todos lados, donde quieras. En YouTube, en el auto, en el celu, en vivo, on demand. Los periodistas que querés ver y escuchar. Con Vos. Seguimos con otra vuelta al Mundo en Clave en Radio Con Vos. Agli occhi rossi come paprika, ti metti fumo pure l'anima, spari su un cuore che già sanguina. One shot, no more, no. Le giro una dove capita, me la accendo per nascondere una lacrima. Este tema se llama Páprica. Justo estábamos hablando de, De comida, y comida. este tema se llama Páprica, ¿no? Y es interesante. El hip hop es un fenómeno que fue desplazando al pop en Italia. Especialmente el trap, como reflejo de las conductas sociales, de las tensiones sociales, ¿no? De las periferias, sobre todo las de justamente las tierras Las grandes de ciudades, Guido, sí. las de Milán y de Roma. El que está cantando esta canción, ponelo un segundito más. Prima, pa, 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 agli occhi
macchina sì come paprika. Mi metti fuori pure l'anima. Este quizás es uno de los artistas más relevantes desde una perspectiva geopolítica y social, porque se llama Gali, tiene padres tunecinos, nació en Milán y canta en italiano, en árabe y francés, y es un símbolo de la nueva Italia multicultural. Las letras reflejan, hablan de integración, hablan de racismo, hablan de la vida en la periferia. Y un dato muy curioso de este cantante: en el último Festival de Sanremo generó una polémica diplomática, inclusive con su mensaje de stop al genocidio, lo que muestra que tiene un peso político mucho más allá de la música. Mi metti fuori pure l'anima. Spari su un cuore che già sanguina. Bueno, ¿tenés más datos, Larry? Yo ¿Querés que tengo más vayamos datos, con pero antes con quiero hacer preguntas? una pequeña introducción a estos Ajá. datos, porque, y antes de entrar digamos, a la geopolítica en sí mismo, que es los grandes poderes internacionales y la ubicación de Italia, que en estos días se produjo un giro interesante, Totalmente. porque Meloni viajó a China, ¿no? ver a Una Xi cosa Jinping, ¿no? que llama la atención, porque lo había negado durante mucho tiempo. Guido, te quiero preguntar, porque estuve buscando datos, porque cuando yo estuve en Italia me llamó mucho la atención el entramado económico de las pymes, ¿no? Pymes que tienen más de 10 empleados o menos de 10 empleados, pero digamos, desde ahí hasta las que tienen 250 empleados se consideran medianas empresas. Hay pequeñas y medianas, hay micro, pequeñas y medianas industrias, pero lo más interesante, que aportan al PBI el 65%. Es como que estar distribuido el riesgo de una caída económica profunda, puesto en el 65%, lo que es más difícil que caiga, porque todo el resto, el otro 35%, lo tienen las grandes empresas y un 5% por ahí lo tienen las multinacionales, que pueden generar una gran desocupación, como lo que ocurre en países como el nuestro, ¿no? Cierra, por ejemplo, Acasancor, cierran empresas de la Toyota, es decir, van cerrando empresas que dejan mucha gente en la calle. Allá es más difícil que ocurra una desocupación masiva. De hecho, la desocupación es bastante menor, la de Italia, que la de Argentina. Van por el 5%, lo cual es alto también para Europa, no es menor, pero el 5%. Nosotros ya estamos llegando, en términos de realidad, llegamos registrado al 8%. Tenemos mucho más, esto está claro, porque está el monotributo social. Digo como para ir entrando, pero este entramado produce dos cosas interesantes. En principio, una red de contención a la economía, muy importante. Segundo, hay una especie de, ¿cómo decirlo? Hay un trabajo artesanal en esas empresas. Si hay una producción, si bien industrial, es artesanal, lo que genera lo que conocemos como Made in Italy, ¿sí? Que es difícil con la renovación tecnológica es difícil de mantener. Pero bueno, ese es el gran desafío que tienen las pymes. ¿Tenés algo como para mirar esto de las pymes, para contarnos algo de cómo más o menos se maneja este tema? Inclusive lo impositivo, porque debe tener un valor impositivo importante. Aportan el 65% del Producto Bruto, que no es menor, cuando los demás países de Europa es el 50%. Te escucho. Bueno, el fenómeno de las pymes lo conozco bastante bien porque lo he vivido por años y años y años. Antes, las pymes siempre han sido la base de la industria italiana, ¿ok? Pero el trabajo que las pymes tenía, en su gran mayoría, era que, por ejemplo, Fiat producía las partes de los automotores en las pymes, ¿ok? Las autopartes. Las autopartes. Y ahora no las produce más. Se han cerrado a toneladas, ¿ok? ¿Se compran en China? ¿Vienen de China? ¿Vienen de otros lugares? Vienen básicamente de Francia y también de China, ¿ok? Porque y la pymes era muy fuerte en una región del norte que es el Véneto. El Véneto eran casi todas pymes. Y la pasaban bárbaro justamente porque había este canal que les permitía vivir. Las pymes actuales, ojo, ¿por qué? Por ejemplo, hay marcas que construyen sofá y dicen sofá italiano, producto artesanal, producto de calidad. Después vas a ver, adentro de estas pymes, los trabajadores son todos chinos.
¿Y africanos no hay también? Sí, Africanos también, pero en la claro. gran mayoría, porque los chinos son muy, pero muy, muy bien organizados. Y la industria textil, que en el norte de Italia era industria tan textil, sólida, tan bueno, fuerte. la industria textil es también Toda la zona de mano, Como, y Milán. bueno, pero ahora hay firmas que siguen siendo artesanales, decimos así. Pero el artesanal italiano hace años que le digo arrivederci a todo. Y yo tengo una experiencia directa, porque 20 años atrás me encontraba en la ciudad china de Shanghái. Me fui al mercado de Shanghái y ahí verdaderamente me agarraban para decirme, vení que yo te vendo bolsas de Valentino, de Gucci, todo esto. Bueno, digo, vamos a ver qué charango tienen para ofrecerme. Y yo iba ahí, dice, ¿de qué calidad la quieres? Bah, yo la quiero de primera calidad. Te doy esa. ¿Cuánto me sale? 10 euros. Porca miseria. Y después descubría que esa bolsa de 10 euros era la original, que la ordenaban Valentino, Gucci, todo esto. Y vos la compraban a 5 lucas en euros en Italia. Eso significa destruir una firma, destruir La el imagen. artesano, porque, vuelvo a repetirlo, especialmente en el campo de los muebles, que antes, por ejemplo, en la provincia de Monza, cerca de Milano, había industrias de muebles que se basaban sobre el artesano. Mi familia ordenaba los muebles directamente al artesano en los años 50, 60, 70, 80. Y luego esto pasó. ¿Por qué? Porque son todos productos que también si están hechos en Italia, son hechos con mano de obra china, que trabajan 14 horas por día. Y le digo más, los gremios protegen a estos trabajadores en el sentido que permiten algo que no está previsto por la ley italiana. ¿Viste? Por eso que lo que digo, ha cambiado, o sea, el gremio no es más un labor defensor, se ha hecho colaborador de los dueños de una industria. Vos, y le hago el último ejemplo, italiana ITA, ¿ok? Vos, si querés entrar en ITA ahora, tenés que pedir el permiso a un gremialista. Es el gremialista que te introduce y te dice, acá tenés un convenio, pero este convenio es papel higiénico. Tenés que firmar el papel higiénico. Y lo firmás y entrás. Si no lo firmás, saludos al obispo, un besito al papa. Larry, ¿nos vamos para un poquito a otros países para Sí, a ver. analizar un poquito? Sí, me gustaría que me cuentes un poquito. En principio, Italia no tiene grandes conflictos, digamos, fronterizos, pero en los últimos tiempos hizo un arreglo con Albania para expulsar a los inmigrantes ilegales hacia playones o barracas construidas en Albania. Sí. ¿Qué está pasando con eso? Porque es poco entendible. ¿Por qué Albania acepta ese tipo de convenios? Este tipo de convenio ha sido contestado un montón, pero justamente el día antes de ayer lo aprobó hasta la Unión Europea. Dijeron que Italia es un país adelantado. ¿Por qué? Porque, no sé, yo he vivido 25 años atrás en la isla de Lampedusa, el fenómeno de la migración. Me lo viví en vivo, en directo, diría un canal de televisión de acá. Y vos ves sobre de barquitos, que son barquitos que decís, ¿cómo cazzo puede navegar un barquito así? Van todos hombres. La primera cosa que sacaban era un celular. Y después eran, prácticamente, lo ponían adentro de ONG y después te lo encontrabas en el sur de Italia, en verano, a recoger tomates pagado €1 la hora, una forma de esclavitud, de esclavitud completa. Pero muchos de ellos después se pusieron adentro de la criminalidad, porque el fenómeno de la inmigración es un fenómeno criminal, organizado por la criminalidad italiana en contacto con la criminalidad de Libia y ahora de Tunisia, porque de Libia ahora no vienen muchos. O sea, es disfrutar. Pero, chicos, luego de la guerra existía un político que se llamaba Enrico Mattei, que decía, nosotros tenemos que abrirnos hacia África. Y la industria italiana tiene que construir fábricas en África, porque también la África tiene derecho a desarrollarse en su país. Bueno,
Eso, La mafia lo mató. Europa tampoco lo acepta. Pero ya que nombraste dos cosas. Nombraste Libia y nombraste Tunisia. Pero no, me interesa Libia porque esto lo relaciono con las tensiones que hay con Francia. La Meloni lo puso en evidencia, esas tensiones, y pertenece a una vieja historia, que tiene que ver con el régimen de Gaddafi, que lo barrieron para quitarle a Italia la posibilidad de tener gas económico para su desarrollo de producción. Y creo que Meloni le pasó factura a Francia ahora, ¿no? El fenómeno es viejo, porque el fenómeno es made in Sarkozy, o in Sarkonò en este caso. ¿Por qué? ¿Qué hizo el Franchute? Prácticamente digo, Libia tiene el convenio a través de Andreotti a la época, cierto. ok, siempre pero después de Cristo, con los años, tiene un convenio con Libia para el petróleo. Prácticamente una especie de monopolio dell'AGIP, que es la industria italiana que se ocupa del petróleo. Perfecto, bárbaro, 10 puntos. Yo quiero entrar con Total y Elf. ¿Cómo hago? Bel problema, porque Gaddafi tenía defecto, tenía pero cosas buenas, en el sentido que era un líder de un pueblo. Y entonces Sarkozy, ¿qué pensó? Bueno, lo hago pomada y después entro en el mercado. Sin entender, como pasa muchas veces, especialmente a los franchuti y a los americanos, cuando se trata de entender una cultura que no es la de ellos, no ponen un gramo de energía y hacen errores impresionantes. Imagínense el error que hicieron los americanos, ¿se acuerdan la guerra de Afganistán con Rusia? Ahí fundaron Al-Qaeda, mandando misiles, dándole armas, guita y todo eso. Bueno, pasó algo parecido con Irak. Es decir, barrieron Irak. Barrieron Irak. Y bueno, el Sarkozy lo que hizo fue, mató a Gaddafi sin entender que la pirámide del poder líbico, ¿ok? Sí, eliminas la punta, el resto se cae. Y Libia está en una anarquía que es impresionante. Un país tan rico. Pero ha afectado a la posibilidad de Italia de conseguir energía barata. Pero, hay una novedad del 25 de marzo 2026, siempre después de Cristo. Porque nosotros a veces tenemos suerte, ¿ok? En el mar Mediterráneo, entre Sicilia y Libia, se descubrieron dos pozos de gas, dos yacimientos de gas que pueden dar cada yacimiento 25 mil millones de metros cúbicos cada año. Y estos dos yacimientos que descubrieron están solamente a 15 kilómetros de un gasducto hecho por la Eni, o sea que conectar estos dos yacimientos con el gasducto se hace en 1 minuto y medio, es una estupidez. Pero el gobierno todavía no ha tomado una decisión. Digo, charango, no podemos comprar el gas ruso. Está bien, fenómeno. Utilizamos el gas italiano a este punto del partido, porque con el gasducto que llega hasta Gela, en Sicilia, pero lo planteas con mucha facilidad. Los europeos no van a aceptar, fácil, claro, es fácil, pero es difícil. Andar a decirlo a la von der Leyen. Se pasa muy rápido el tiempo y vos conocés los tiempos de radio y nos quedan un montón de temas. Entonces, estaba pensando, me gustaría, ya que estamos por la zona, veamos qué mirada hay desde Italia de todo el conflicto del Medio Oriente en este momento. Porque, ¿cuál es la posición de Giorgia Meloni? Que, por un lado, hay algunos acuerdos con Israel que quiere suspender, pero los acuerdos fueron renovados hace poco, entonces es lo mismo que nada, está como amenazando con cosas que quién sabe lo que va a pasar de acá a 8 años. Sí, amenazando con aviones de papel, se dice en Italia. O sea, el sentido es... ¿Cómo es la mirada de Italia del conflicto actual que se desató en Medio Oriente? Bueno, del conflicto actual que se desató en Medio Oriente es una mirada que es la mirada ideológica de los dos frentes, o sea, del populismo, llamámoslo de derecha, y del populismo, llamámoslo de izquierda, que se chocan y que tienen una ideología en la cabeza, ¿me entendés? Entonces es una mirada que está mitad a favor y mitad en contra. O sea, porque hay gente que dice, alto, paramos un rato, el asunto de Palestina, vamos a estudiar la historia. Le ofrecieron 7 veces entre Israel y las Naciones Unidas la posibilidad de hacer un Estado palestino y ellos no lo hicieron. Vamos a mirar lo que pasa en Líbano, un país que yo conozco muy bien porque fue un montón de veces, era un país católico
era una Suiza con sol. Financieramente impresionante, estabas como los dioses. De golpe y porrazo, l'OLP, empezando en el 1972 a ocupar el sur del país, trayendo otros grupos palestinos terroristas que se odiaban entre ellos de forma impresionante, se mataban. En pocas palabras, hicieron una guerra civil impresionante que ha destruido completamente no solamente el poder del Líbano, también la cristianidad en el Líbano, que ahora es un país musulmán. Me queda por preguntarte una cosa con respecto a algo. Estuvimos hablando hace 2 o 3 programas con Finlandia y nos decía que el sentimiento antinorteamericano, antiestadounidense es muy fuerte en Finlandia. ¿En Italia pasa algo parecido? En Italia pasa algo parecido, sí, con Trump. Desde cuando asumió Trump, prácticamente la antipatía hacia Estados Unidos ha subido muchísimo. Pero con Biden, por ejemplo, no había problema, como también con otro presidente, también republicanos. Entonces, es un asunto que tiene que ver con una figura en mi forma de pensamiento loca de una forma impresionante, pero que tiene un pragmatismo bastante extraño en su filosofía política. Y esa visión, de alguna manera, cambió, ¿cómo fue a partir de las cosas que nos comentabas, de la sensación de Italia y del resto de Europa con respecto a Rusia y con respecto a Estados Unidos? ¿Modificó la visión de los italianos respecto de Rusia? ¿Hubo como una reconciliación con Rusia? Sí, en la mayoría de los italianos están, no digo están enamorados de Rusia, pero Rusia nunca tuvimos problema de relacionarse. A partir que teníamos el Partido Comunista más fuerte de toda Europa, entonces teníamos una relación muy particular. Esta relación en una percentual muy chica Rusia es considerada un enemigo. La gran mayoría de los italianos no entiende, ¿pero por qué no volvemos a comprar el gas ruso y la pagamos? Porque, vuelvo a repetirlo, eso es una cosa también muy práctica. Antes pagaba el metro cúbico menos de 50 centavos, ahora lo pagas 3 euros y claro, ¿cómo llegas a fin de mes? Electricidad igual, es la misma historia. Guido, y hay un nuevo actor en el mundo. No es nuevo, por supuesto, pero que se ha desarrollado en los últimos tiempos y la mirada está puesta allí en el sudeste asiático o en el sudeste o en Asia Central. China, ¿cómo ven a los chinos? ¿Siguen teniendo desconfianza como el resto de Europa? Sí, sigue teniendo desconfianza y la desconfianza sube día por día. ¿Por qué? Porque se ve que una Europa que... Si vos sos un productor italiano de algo, te imponen reglas impresionantes de un punto de vista, digamos así, climático, ¿ok? Respetar esto, la green, la filosofía green. Y bueno, pero al mismo tiempo, a vos el producto te sale 10, ¿ok? Los chinos que no respetan un charango sobre la polución. Yo he vivido una experiencia terrible. Una vez en Shanghái, por 5 días estuve sin ver la luz del sol por la polución que había, chicos. Y vi el mar, estaba verde, pero no era un mar verde green, era un mar verde porque era sumamente sucio. Y entonces, ¿cómo podés a una nación que produce cosas con una altísima tecnología, hay que decirlo, que copiaron de la tecnología europea y estadounidense y después la producieron obviamente a un precio notablemente inferior? ¿Cómo de permitir a una nación así de entrar en el mercado europeo sin pagar impuestos? Porque ahora no pagan impuestos. Por eso ahora si vas en cualquier ciudad italiana, la gran mayoría de los coches son de firmas chinas que hasta 2 meses atrás no se sabían ni que existían. Vamos a ir a la música ahora, pero antes de ir a la música te quiero contar algo que tiene que ver un poco con las curiosidades de Italia y otro poco con el turismo en realidad, porque hay un lugar que se llama
de los no conocidos, ¿no? Obviamente, nos corremos de Roma, nos corremos de Venecia. Alberobello, en la región de Apulia, por ejemplo, que crearon, vos preguntabas por algo de los impuestos antes, bueno, crearon una ingeniería para evadir impuestos. Ah, Ahí, qué interesante. Es interesante. ¿La copiaron de acá? Un tipo de casas que le llaman los trulli, que son casas circulares de piedra seca, sin mortero, con techos cónicos. La curiosidad es que construyeron así para poder ser demolidas rápidamente. En el siglo XV, ciudades medievales, cuando los inspectores de impuestos del rey de Nápoles venían a cobrar por los nuevos asentamientos, los campesinos quitaban la piedra clave del techo y la casa se derrumbaba, alegando que allí no vivía nadie. Así que bueno, vamos a ir un poquito... Pon el tocadisco ahí. Vamos el tocadisco, ¿no? Porque para el tercer disco, que siempre tratamos de ir con un clásico, pensamos en Nino Rota, pensamos en Ennio Morricone, hay tanto para hacer. Pero pensamos Domenico Modugno, Mina, Gigliola Cinquetti, qué sé yo, Luigi Tenco, tanto. Pero nos vimos por el lado de esta canción tan linda que se llama L'Italiano y que lo canta Toto Cotugno, ya fallecido hace unos cuantos años. Nella mano destra un canarino sopra la finestra. Buongiorno Italia con i tuoi artisti, con troppa America sui manifesti, con le canzoni, con amore, con il cuore, con più donne, sempre meno suore. Buongiorno Italia, buongiorno Maria. Ahí estamos con Toto Cotugno y... Pasa que cuando preparabas la música me contaste, ¿no? Que tenías opciones de ir inclusive más atrás en la música, porque tenemos muchas etapas históricas de Italia. Pero bueno, optaste por ir ahí donde nosotros éramos jóvenes y bueno, eso ya hoy es viejo. Ese es el problema. Pero está bueno porque sigue manteniendo vigencia. Sí, por supuesto, y es representativo, no hay vuelta. Siempre ¿no? junto con el último tema musical, de alguna manera nos queremos meter un cachito en el vínculo del país que tocamos, hoy Italia, con nuestro país, que hay lazos culturales, lazos familiares, de eso abundó siempre, pero ¿cómo son hoy los vínculos económicos, los vínculos políticos? Los vínculos económicos son y van a ser muchísimos, especialmente luego del acuerdo que se firmó con el Mercosur, que ha significado un otro suicidio de la Unión Europea, porque, por ejemplo, sobre los productos del campo, Europa impone reglas a los campesinos europeos, pero importa productos de Latinoamérica que esta regla no la respetan para nada. ¿Okay? Pero vamos a decir que se va a producir un export desde Latinoamérica hacia Europa impresionante, no solamente en el producto del campo, también en todo. Y van a tener un import tecnológico de tecnologías que son muy buenas, que pero no se pueden desarrollar muchos porque no se produce más muchas cosas. Entonces van a venir acá técnicos. O sea, va a ser una ganancia para Latinoamérica y especialmente para la Argentina impresionante bajo ese punto de vista. Igual te voy a contar que el acuerdo está firmado como acuerdo preliminar. Todavía no se puso en vigencia y yo dudo de que en los próximos tiempos y de acuerdo al desarrollo económico se ponga en vigencia, sobre todo por las discusiones que hay dentro de la Comunidad Europea, dentro de la Unión Europea, la oposición de varios países a que se desarrolle tal como vos lo decís, ¿no? Con bajos impuestos e importando productos de Latinoamérica sin control, ¿no? Exacto, pero hay que decir también otra cosa, que la Unión Europea en esto, por ejemplo, ese acuerdo que es al comienzo, digamos así, no es una... se ha empezado, ok, pero se ha empezado con el voto contrario del Parlamento, que decía, primero vamos a la Corte de Justicia a discutir eso. La von der Leyen dijo, no. O sea, por eso la oposición que hay, el discurso... Que tenemos un duce femenino,
O sea, la democracia, ¿dónde está? Me olvidé preguntarte algo que me parece importante y sustancial porque de algún modo es uno de los actores. ¿Cuál es la relación de la Giorgia Meloni y en general Italia con Alemania? Ese es un tema que no te he preguntado. La relación de Giorgia Meloni con Alemania ahora están muy de acuerdo porque Alemania ahora no es la potencia bajo la Merkel que imponía a Italia políticas absolutamente absurdas, mientras la Alemania no, y la Francia al mismo tiempo. Ahora están verdaderamente en una crisis económica impresionante y necesitan de la ayuda. Y necesitan volver a comprar el gas ruso. Larry, nos Sí. queda quizá la última pregunta. Son 8:57. Sí, De paso te comento que hay un mensaje de Nico de San Miguel que dice: no hablen de pizza, traigan pizza. Bueno, dale, pedila de que querés. A la napolitana no, tiene que ser a la milanesa. Y una última pregunta también con el respecto a la política exterior de Italia. ¿Qué pasa con África? ¿Qué pasa con África? Que Meloni dijo, acá hay que volver a tomar los planes que no se han hecho bajo Mattei. Lo que pasa es que ahora es muy tarde, pero bueno, tendrán que Eso, empezar hablas de Europa desarrollar a invertir guita en empresas, África. Ajá. haciéndola en África, como ya está pasando, por ejemplo, con la industria automotora, porque muchos de los coches que circulan en Italia, por ejemplo, de Fiat, son producidos en Marruecos. Está bien. Bueno, Nos tenemos que ir yendo. no, Guido, creo que más o menos. ¿Alguna cosa que te interese decir muy breve, pero que no te hayamos preguntado y que te gustaría completar? Ma que yo veo un futuro de este país muy lindo. De este país. Este país se llama Argentina, Sí. muy lindo, con una gran inmigración por parte de una Europa que terminará de suicidarse por completo. Mira vos, la visión del argentino. Y es una visión que es muy real porque acá sobrevive mucha cultura occidental que en el occidente europeo se ha totalmente desaparecido. Y esto es algo muy, pero muy importante para hacer sí que la gente con preparación venga acá y pueda invertir su voto en un país que, chicos, tiene 47 millones de habitantes en un territorio que es 34 veces l'Italia con 17 habitantes por kilómetro cuadrado, así que lugar hay a rolete. Guido, gracias por acercarte hasta acá para charlar esta hora sobre Italia. Nos reencontramos la semana que viene. Gracias a Carlos Rodríguez, gracias a Alejandro Barredo en el streaming. Larry, gracias a Radio Con Vos también que nos cobija. Nos reencontramos la semana que viene aquí en Mundo en Clave y... 7 días menos 1 hora. Ahí está. Arrivederci. Arrivederci, Roma. Arrivederci. Gracias. Prego. Grazie a voi. Ciao. Hasta acá, una pieza más del rompecabezas global. El próximo sábado a las 20 seguimos leyendo El Mundo en Clave en Radio Con Vos.